Sí, pero acá me bota eso. Sí, profesor. Bien, vamos a hacer un repaso, que te ingresan más alumnos para conversar al final con respecto al examen que está programado para la semana 8, que es esta semana, ¿ok? Eso vamos a tratar después. Bien, primeramente se habla de unos resistores de tipo lineal. Los resistores de tipo lineal son resistencias que cumplen la famosa ley de Ohm. Cuando ustedes grafican el voltaje versus intensidad, es una pendiente, esa pendiente de la resistencia. Pero, entonces decimos que es una resistencia de tipo lineal. Pero hay otros dispositivos electrónicos que no se cumple la ley de Ohm. O sea, son dispositivos no lineales, resistores no lineales, como el caso del PTC, del NTC, del LDR. LDR o resistencia dependiente de la luz. ¿Qué significa que convierte la energía luminosa, ¿no? ¿En qué? La resistencia va a variar dependiendo de la intensidad luminosa, puede ser la luz normal del medio ambiente o la luz artificial de los focos. Generalmente este sistema se utiliza en encendido y apagado de las luces, ¿no? Por ejemplo, en Profesor, verano. disculpe, ¿está compartiendo algo? No, primero estoy haciendo una introducción. Ya. Ya, entonces en verano, por ejemplo, la luz se prende más tarde o más temprano, si hablamos de hora, en verano. La luz de la calle, Más temprano. no, más tarde. En cambio, en invierno es más temprano, en hora. Oscurece más temprano, ¿no? Entonces, la luz de la calle se prende automáticamente. Ahí está un LDR, una resistencia dependiente de la luz. Su nombre más común es fotocelda. Luego también tenemos resistores que dependen de la temperatura. Tenemos el NTC, coeficiente negativo significa que cada vez que aumenta la temperatura, la resistencia disminuye. El otro es el PTC, que es lo contrario, cada vez que aumenta la temperatura, también la resistencia aumenta. Son dos clásicos de resistores no lineales. Vamos a ver ahora, voy a compartir lo referente a rectificadores. ¿Se observa? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, acá tenemos los rectificadores de media onda, ¿no? De onda completa y también de puente, o el tipo puente al que más se utiliza, ¿no? Se observa el puntero, ¿no? Sí, profesor. Sí, Acá profesor. tenemos un rectificador de media onda. Este es el transformador, el primario y el secundario. El diodo conduce cuando está polarizado directamente. Entonces acá tenemos supuestamente el ciclo positivo. Este diodo está polarizado directamente, se va a comportar como corto circuito y la salida es igual a la entrada, ¿no? Esta es la salida, esta es la entrada y esta sería la salida. Cuando viene este pico negativo,
el diodo está polarizado inversamente, se abre. Pero, ¿qué me representa esta gráfica de acá? Cuando el diodo conduce, el voltaje en el diodo, supuestamente, idealmente, ¿cuánto es? Cero. Ahí está cero. Cuando el diodo no conduce para este pico negativo, el diodo está abierto. Al estar abierto este diodo, ¿qué me mide el voltaje? En el diodo, ¿cuánto es? Entre ano y cato, ¿cuánto es el voltaje? El voltaje de entrada. ¿Y cuál es la entrada? Es esta acá. Puedes usar esta parte acá, por si acaso. Bien, en ciclo positivo, el voltaje entre ano y cato tiende a cero, ahí está. En el negativo, ahí hay voltaje, ¿por qué? Porque esto está abierto. Van a ver acá. Entonces tenemos que el nivel de continua es 1 sobre t, la integral de 0 a t de la función f de t diferencial de t. Entonces tenemos que definir la función. Esta función de media onda es para t menor o igual que pi y mayor o igual que 0. La función es bm seno de t. Digamos, la función es 0 para el tiempo menor o igual que 2pi y mayor o igual que 0. Este es pi. Hay un error. Superior a 2pi. Reemplazando tenemos nivel de continuo, voltaje máximo sobre pi. Corriente, voltaje sobre resistencia. Potencia, voltaje por intensidad. Acá tenemos el rectificador de onda completa. El primario y el secundario tiene toma central. De tal manera que la corriente en el diodo es la corriente del diodo, perdón, la corriente en la carga, la corriente del diodo 1 más la corriente del diodo 2. Y el voltaje en la salida es la corriente de la carga por la resistencia, ¿no? Está. Y L es I diodo 1 más I corriente del diodo 2. ¿Ok? Para el ciclo positivo, cuando viene este ciclo positivo, este diodo está polarizado directamente, este diodo está polarizado inversamente, se abre. Este diodo conduce, este diodo no conduce porque está polarizado inversamente, se abre. Se comporta como si fuese un rectificador de media onda, de tal manera que la salida es igual a la entrada. Cuando viene el pico negativo, de 2 conduce, de 1 se abre. De 2 conduce, de 1 se abre. Entonces, el voltaje en la salida es igual a la entrada B. De tal manera que en la salida, este es el voltaje de salida. Y el nivel de continua es 2 veces el voltaje máximo sobre pi. Lo primero que tenemos que definir la función, ¿no? Esta función BM seno de t para t menor o igual que pi 0, ¿no? Entonces, en este caso, utilizando la definición de valor medio, tenemos que el BCC es 2 veces voltaje máximo sobre pi. Ya hemos estado en clase, ¿no? El rectificador puente para el ciclo positivo. Para el ciclo positivo, trabaja ¿quién? La corriente viene por este lado, pasa por la carga, viene por este lado, trabaja ¿quién? Y si viene por acá.
D1 y acá, bueno, tenemos D1, D2, el orden está mal, ¿no? Trabaja estos dos para el ciclo positivo y los dos están abiertos. Para el ciclo negativo es lo contrario. Trabajan estos dos y los otros dos están abiertos. Para el ciclo negativo, lo que interesa es que en la carga, en ambos casos, el voltaje va, la corriente va de más a menos. Por eso se hace positivo. Por eso dice acá bien claro, ¿no? Para el ciclo positivo, ¿no? Conduce D2 y D4. D1 y D3 no conduce. Para el ciclo negativo es lo contrario. D1 y D3 conduce, en cambio D2 y D4 no conduce. Graficando tenemos esa onda, ¿no? ¿Qué es una fuente de alimentación? Una fuente de alimentación convierte la corriente alterna en corriente continua. La fuente de alimentación, si la salida está en función de la carga, es una fuente de alimentación no regular. Lo que buscamos es que este nivel de continua sea constante al variar la carga. Y a esto se le llama fuente de alimentación regulada. Es la más utilizada. ¿No? ¿Qué es el PIB de un diodo? Voltaje inverso de pico. Viene a ser la máxima tensión que nosotros debemos aplicar a un diodo cuando está polarizado inversamente. Polarización directa, polarización inversa. Directa, ano positivo, cato negativo. Ano positivo, cato negativo, polarización directa. Idealmente un cable conduce. Polarización inversa, cátodo positivo, ano negativo, idealmente está abierto. Acá tenemos una fuente de alimentación, lo que han visto en el laboratorio, ¿no? El rectificador, el filtro, genera un voltaje de rizado. El regulador hace que el voltaje es constante. Acá tenemos un problema. Tenemos 3 diodos. A uno llega a 12.7, a otro menos 12.7, a otro llega a 0. Que me piden qué corriente circula por la carga RL. El diodo es de silicio. Este segundo diodo, su ano es negativo, está polarizado inversamente. Se abre, está abierto. Este tercero, su voltaje ano es 0. No hay voltaje entre ano y cato, por lo tanto está abierto. Solamente traje el primer diodito nada más. Se convierte en este circuito, ¿no? 12.7 el diodo y la resistencia. Se entiende que la corriente que va a circular por acá es el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo entre la resistencia. ¿Cuánto es el voltaje de la fuente? 12.7 voltios. ¿Cuánto cae en el diodo? 0.7 voltios. ¿Por qué? Porque es de silicio. Me dice que el diodo es de silicio. Al final me sale una corriente de 12 miliamperios. Aquí, hallar B sub 0 dice en la salida según la tabla. Tengo A y B y B sub 0. Cuando tengo A y B, por un lado A vale 0, B vale 0. Si A vale 0, B vale 0, estos dos diodos no conducen, están abiertos. Por tanto, la salida, ¿cuánto es? 0. Cuando A vale 0, este no trabaja, pero B vale 4.7 voltios. Si aquí hay 4.7 voltios, aquí que está cayendo 0.7 voltios, la salida vale 4 voltios. Lo contrario, si en el diodo A hay 4.7 voltios, en el diodo B 0 voltios, no existe. De igual manera, el voltaje de entrada es igual al voltaje entre el cato más B sub 0. B sub 0 es voltaje en A menos
0.7 voltios. En A vale 4.7 voltios. Aquí 0.7 voltios, la salida vale 4 voltios. Ahí está. De igual manera, cuando ambos son 4.7 voltios, los dos van a trabajar, pero al final la salida sigue siendo 4 voltios. En este circuito me piden determinar la forma de onda en la salida, B sub 0, con sus respectivos valores, hallar el nivel de salida DC y el PIB requerido por cada diodo. Si nosotros nos damos cuenta, entre este punto y este punto hay un voltaje máximo o voltaje pico de 100 voltios. Pero ¿qué sucede acá? Este B sub 0 es igual a R3 por el voltaje entrada sobre la suma de estas dos resistencias, de R1 con R3. ¿Por qué? Porque los dos están en serie. De tal manera que el voltaje en la salida es de 50 voltios. Esto trabaja, cuando viene el ciclo positivo, trabaja de 2, de 1 no trabaja. Cuando viene el ciclo negativo, trabaja de 1, de 2 no trabaja. Pues se le considera como un rectificador de onda completa. De tal manera que si tenemos el voltaje máximo, que es 50 voltios, ¿por qué 50 voltios? Aquí es 100. Es que R1 y R3 están en serie y tienen el mismo voltaje. Entonces, divisor de tensión distribuyen en dos partes iguales. 50 en R1 y 50 en R3. De tal manera que el nivel de continuo veces el voltaje máximo sobre pi, ¿no? 2 por 50 entre pi. El pi de cada diodo que va a soportar simplemente es el voltaje máximo. Aquí nuevamente esto se hizo en clase, ¿no? Me están pidiendo ya el voltaje en RL, la corriente en L, el voltaje en R, el voltaje, la corriente en el Zener, la corriente en la resistencia y la potencia que debe disipar este Zener. Lo primero que tenemos que garantizar es que si el voltaje en RL es mayor que el voltaje del Zener. Inicialmente es como si no existiera este Zener y vamos allá al voltaje que hay en RL. RL con R están en serie. Al estar en serie, ¿no? El voltaje de alimentación es de 12 voltios, entonces acá es 10 por 12 sobre la suma de las dos resistencias. ¿Cuánto sale? 10.9 voltios. ¿El Zener de cuánto es? De 10 voltios. ¿Pero cuánto está cayendo? En la resistencia, 10.9, es mayor. Por lo tanto, va regular. Si regula, quiere decir que el voltaje en RL es el mismo voltaje del Zener. Si te 12 voltios, este es voltaje en la resistencia más el voltaje del Zener. El voltaje en R es 12 voltios menos 10, ¿no? Ya tenemos el voltaje en R. El voltaje entre la resistencia me da la corriente en R. La corriente en la carga es el voltaje del Zener sobre la resistencia. De tal manera que esta corriente del Zener se halla por la diferencia entre la corriente en la resistencia menos la corriente en la carga. ¿Ok? Formas de onda. Por el ciclo positivo, regula, fija. Ciclo negativo, trabaja como un diodo común, por eso sale cero. Lo contrario acá, el Zener está invertido, lo pica para el pico negativo. Si ambos se cruzan, hemos dicho en teoría que eso se le conoce como supresor de pico. Va a picar para el pico positivo y para el pico negativo. En este ejemplo acá, yo estoy poniendo el Zener 1 es de 20 voltios. El Zener 2 es de 10 voltios. Pico positivo pica en 20, pico negativo pica en 10.
Tenemos el diodo Zener, el diodo túnel, ¿no? Sus características y sus curvas. Diodo Zener, su símbolo, físicamente, ¿cómo es? O sea, la curva característica del diodo Zener, cuando está polarizado directamente, trabaja como un diodo común. Cambio, cuando está polarizado inversamente, regula, fija un voltaje cuando llega la tensión de ruptura o la tensión Zener dado por el fabricante. Este voltaje se mantiene casi constante, lo que varía es la intensidad. ¿Qué es un diodo túnel? Este es el símbolo, tres formas de representar al diodo túnel. Me parece como un seno, pero mire cómo está. Es un pequeño dispositivo, dice, de dos terminales que contiene una sola unión PN, constituida por un material semiconductor sometido a un dopado de nivel de varios miles de veces superior al de los diodos normales, o sea, el diodo común. Se obtiene así dice, una zona de empobrecimiento extremadamente delgada con sorprendentes características de tensión, corriente en alta frecuencia. Los biotúnel son capaces de trabajar en la región de microondas del espectro de frecuencia, siendo utilizados como amplificadores, osciladores y conversores de frecuencia. Los biotúnel poseen sorprendente característica de resistencia negativa, cuyo resultado es la disminución de la corriente al aumentar la tensión aplicada. Puesto que la zona de empobrecimiento es muy delgada, solo se precisa una pequeña tensión exterior para superar el pequeño potencial de barrera y dar lugar a que circule resistencia negativa, ¿no? Esta resistencia negativa ocurre cuando el potencial exterior es del orden, mira, de 200 a 300 milivoltios. Las contenciones muy pequeñas. Entonces tenemos acá una fuente de alimentación, un potenciómetro, otra resistencia y tenemos el diodo túnel. A la salida ponemos un condensador, una bobina y tenemos en la salida una corriente alterna. Va a trabajar como oscilador. Esta es la zona de resistencia negativa. Esta es la curva característica del diodo túnel. La corriente de polarización directa en función de la tensión de polarización directa. Trabaja en esta zona de resistencia negativa. Esta zona. Vamos a ver ahora al transistor bipolar. Que son como de tres terminales, representa la extensión natural de los diodos. Están compuestos por un par de junturas PN, ¿no? Un transistor de tipo PNP, ese es su símbolo, colector, emisor y base.
un transistor de tipo NPN. ¿Qué diferencia la flechita? ¿Cómo circula la intensidad? Acá van a entender mejor. Tenemos acá el eje Y, corriente colector, el eje X, el voltaje colector emisor. Se traza esta recta. Esta recta, su corriente colector es IC máximo es 100 miliamperes y su voltaje de alimentación es de 30 volts. Y en esta gráfica, el punto Q está ahí. Punto Q, y de ahí empieza a salir la onda. Lo ideal es que el punto Q esté en la mitad de la recta de carga, pero depende de las etapas, ¿no? A este acá se le conoce como zona de saturación, celeste, amarillo zona de corte y el resto de la zona activa. Estas curvas de morado me representan la corriente base, ¿sabes? IB0, IB1, IB2, 3, 4, 5, 6. Acá se visualiza mejor la zona de saturación, la zona de corte. Esta es la zona activa. Este de acá se conoce como ruptura, donde el dispositivo ya se destruye. Este lo he explicado también. ¿Qué me representa aquí? ¿Qué polaridad tiene este circuito? Polaridad tipo H. R1, R2, RC y RE. Un condensador entre emisor y tierra se le conoce como desacoplo. Un condensador entre colector hacia la carga. Y del generador hacia la entrada de la base viene otro condensador. Estos condensadores son de tipo electrolítico. Esta señal de entrada que me representa un micrófono o un generador de señales está llegando a la base de este amplificador. Y su salida está entre colector y tierra. A esto se le denomina amplificador de emisor común. Cuando hacemos un análisis en continua de la cual estamos trabajando nosotros, nuestros condensadores se abren. ¿Qué me queda? Solamente me queda este tipo H. Las 4 resistencias nada más. Por ejemplo, en este circuito, RE vale 3K, voltaje de base, emisor vale 0, el beta de transistor o HF vale 100. Que me dicen el circuito allá del punto de trabajo Q del transistor y ubicar en la recta de carga. Pues hemos hecho un ejemplo. Tenemos acá esta malla de acá, BCC, y B por RB más el voltaje de base emisor. Pero me dice que el voltaje de base emisor es 0, el HF es corriente colector sobre corriente base, la corriente base es corriente colector sobre HFE. De tal manera que al reemplazar la corriente colector me sale 2.4 miliamperes. Luego de esta malla de acá, de la malla 2, es BCC, esta fuente es IC por RC más el voltaje colector emisor. Entonces, BCC y C por RC más el voltaje colector emisor reemplazando, me sale 4.8. Para hallar el IC máximo, el BCC menos voltaje colector emisor sobre la resistencia y me sale 4 miliamperes. El punto Q tiene dos componentes, voltaje colector emisor y la corriente colector sale 4.8, 2.4 miliamperes. Esta es una versión tipo H, RC3K, RE1K, 10K, 100K. Asumir ese voltaje de base, emisor se aproxima a 0, HF igual a 100. Tenemos un amplificador clásico, tenemos el preamplificador y amplificador de potencia. Al preamplificador viene del micrófono, la música
o la voz, y al parlante se conecta de un amplificador de potencia que lo van a ver en electrónicos 2. Entonces, estos amplificadores normalmente se clasifican por su frecuencia: amplificador de baja frecuencia, amplificador de media frecuencia, amplificador de alta frecuencia. Por su potencia: amplificador de baja potencia, amplificador de media potencia, amplificador de alta potencia. Por su configuración se le llama amplificador de emisor común, amplificador de base común y amplificador de colector común. El emisor común es sin desacoplar, desacoplado o parcialmente desacoplado. Base común sin desacoplar, desacoplado. Es importante recordar que un condensador tiene una reactancia capacitiva que es 1 sobre 2 veces pi la frecuencia por el capacitor. Si queremos hablar en corriente continua, la frecuencia vale 0. Por lo tanto, la reactancia capacitiva es infinito. El condensador para continuo se comporta como circuito abierto. Es como si no existiera. Para alta frecuencia, F tiende a infinito. 1 entre infinito da 0. Reactancia tiende a 0. Acá falta. Vamos a ver. Este es infinito. Entonces vamos a ver sobre polarización del transistor. Una resistencia base, una resistencia colector. Esta es polarización por corriente de base. O también se le conoce como polarización fija. Esto hemos visto el ejemplo anterior. Acá me representa una recta de carga de corriente continua, pero para este circuito nada más. Donde no hay resistencia emisor, solamente hay RC. ¿Sí? Esta curva de acá me representa la curva de potencia máxima. ¿Qué quiere decir? La recta de carga no puede salir así, fuera de esta curva. Tiene que estar dentro de la curva. Por si acaso. Eso es parte del mismo circuito. Acá se entiende mejor. Otra forma de representar zona de saturación, zona de corte y la zona activa. Estas curvas son corriente de base. 50 microamperes, 100 microamperes, 150 sucesivamente. Si en este punto acá, el punto Q, hacia la izquierda tengo la corriente colector y hacia abajo tengo voltaje colector emisor. Esta es una gráfica de un transistor que es del fabricante del BC 547B. Es el tipo de transistor. Su IC máximo es aproximadamente 60 mA y está alimentado con voltaje de 12 volts. Su ICQ me sale 33.2 mA y su voltaje colector me 4.69. ¿Qué es esto? Ahí está. Esta gráfica me dice que aquí en este punto Q justo da coincidencia con la curva que me representa la corriente de base. Si tengo la corriente base, tengo la corriente colector
Al dividir, me da el beta del transistor, por si acaso. Esta es la polarización tipo H. Tipo H. Tipo H. Que hacemos la transformación por el teorema de Thevenin, ¿no? Acá vemos utilizando Thevenin, el RB, el BBB y el resto todo igual. De preferencia de cumplirse esto, 10 veces la resistencia de emisor debe ser mayor que la resistencia de base. Y la resistencia de base debe ser mayor o igual que 5 veces la resistencia de emisor. Esos son criterios prácticos. Viene el problema. Mira acá. En este circuito me está pidiendo ayer que la corriente emisor, la corriente que va a circular por acá, y el voltaje colector emisor. Me está dando que el voltaje de emisor se aproxima a 1 voltio, la corriente colector igual a la corriente emisor. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la corriente colector. ¿Cómo hallamos esta corriente colector? Muy simple. Aquí hay un voltaje base, que es base emisor más el voltaje de emisor. Pero ¿qué sucede? En la base, ¿cuánto es el voltaje? De este punto hacia tierra es 0. De acá 0.7. De tal manera que el voltaje emisor me va a salir 0.7 pero negativo. Y la corriente que va a circular acá es la diferencia en potencial. Es el voltaje emisor menos el voltaje que hay en este acá entre la resistencia. Ya teniendo esta corriente, tenemos esta corriente, hallamos este voltaje, ¿no? El voltaje de la fuente menos este voltaje es el voltaje en el colector. El voltaje en el colector es igual al voltaje colector-emisor menos el voltaje de emisor. Así de simple, que lo tienen. Ahí está. Corriente emisor menos BE menos el voltaje emisor que me dice que es menos 1 voltio. Entre R. Reemplazando todo esto me salió 1.4 miliamperes. Y este voltaje en el colector, BCC, como decía, menos IC por RC, reemplazando eso me sale que el voltaje en el colector sale 8.4 voltios. Porque decía, el voltaje colector emisor es igual a 8.4 voltios. Voltaje colector menos el voltaje de emisor. Sale 9.4 voltios. Acá tenemos varios problemitas. Mire el circuito. RB 500K, RC 3K y R 1K. Su voltaje base emisor me dice considerar aproximadamente 0 el beta o HF100.
Esto ustedes saben a resolver. Esto además, lo que es a la gráfica, mira. Este es su gráfico. La recta de carga, su punto cuesta ahí. Se puede observar si según el gráfico el punto Q se encuentra en la recta de carga del transistor. Esto quiere decir que el transistor está trabajando o polarizado en la zona activa. ¿Sabes? RB 1 megaohm, 3K, 1K. Este es el punto Q. Acá tenemos polaridad tipo H, de nuevo, 10K, 100K, 3K, 1K. Este es su recta de carga. Ahí está. El dice máximo, el punto Q. Dice, en la prueba se observa que Q se encuentra en la recta de carga del transistor, por tanto el transistor está trabajando en la zona activa. Vamos a ver ahora qué sucede en otro ejemplo. Mira, ahora acá hemos invertido la resistencia, antes arriba era 100, ahora el 10 se invirtió, pero esto sigue igual. Resolviendo eso, efectuando este subgráfico. Mira, ¿dónde está el punto Q? ¿Está en la recta de carga? ¿Ah? No, No está. Entonces, ¿qué dice? O sea, dice que Q no se encuentra en la recta de carga, por lo tanto el tránsito no está polarizado correctamente. ¿Se encuentra? O sea, no se trata de poner cualquier valor acá. Cuando era arriba 100, acá 10, está en la recta de carga, está en la zona activa. Yo invierto, cambia totalmente. Ojo, ojo, escuchen bien. Nunca esa resistencia arriba debe ser menor que la de abajo. Siempre es mayor, por si acaso. Vamos a ver qué otro ejemplo por acá. Ahora estamos haciendo lo contrario. 100 arriba, 10 acá, hemos cambiado RC1K y R3K. ¿Qué gráfico nos da? Ahí está. ¿A dónde está llegando? ¿A qué zona de corte? Si se sucede que Q pertenece a la red de carga y, y se está acercando a la zona de corte, por lo tanto el transistor está polarizado correctamente. Aquí se ha cambiado ambos. Arriba 10, abajo 100, acá arriba 1K y 3K. Este es su gráfico. ¿Está en la red de carga? ¿Qué dicen? ¿El punto Q está en la red de carga? No, está no, afuera. Entonces usted dice que Q no pertenece a la recta y por lo tanto el transistor no está polarizado en ninguna de sus zonas de trabajo. También podemos contestar. Ahora mira, 10K, 100K y 1K. Acá de frente va a tierra. Su gráfico. Su recta de carga. Su gráfico. Si hace el teorema de Thevenin, no, el punto Q no está en la recta de carga. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
No, profesor. Bien, yo creo que hasta ahí ya están todos los temas puntuales para el examen. Ahora, adelante. Profesor, una consulta. Aparte de los problemas de los ejercicios, ¿van a haber preguntas para responder también? ¿O serán Sí, por problemas? sí, está constituido de dos partes. 10 problemas, 10 de problemas, 10 puntos de problemas y 10 puntos de concepto. Ok, profesor. Es la única duda. ¿Alguna pregunta más?